Tengan muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en El Salvador. Nuevamente agradezco la sintonización de cada uno de ustedes a través de Mensaje para Salvación, a través del Alumbrador Cristiano y a través de nuestro sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Les aviso que hemos cambiado el sitio web, es iglesiadecristo.xyz. Vamos pues a pedir la dirección de nuestro Señor y luego pues nos ponemos a estudiar la palabra de Dios. Padre eterno, te agradecemos mucho por tu ayuda que nos das en poder presentar tu palabra. Permite que lo que haga sea con suficiente sencillez y claridad. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando los días lunes el libro de Colosenses. Estamos en la lección número 68 y vamos a seguir con el tema descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo, y ahora es la parte novena. Usted recuerda que cuando empecé esta sección le dije que iban a ser de 10 a 12 lecciones. Yo creo que habrán 3 lecciones más sobre este subtema de descripción que hace Pablo de la plenitud de Cristo. Vamos pues a hacer un ligero recordatorio de lo que estamos estudiando. Estamos estudiando el punto mayor, que la oposición es exhibida por Cristo, y lo estamos estudiando en Colosenses 2:15, y a partir de esto voy a continuar con el estudio de esta bella carta que es verdaderamente muy edificante. Hay otro problema que se presenta en relación con la forma como Dios desarmó estos poderes, triunfó sobre ellos y los exhibió públicamente. Él logró esto por medio de vencerlos y derrotarlos por la muerte y la resurrección de Jesús. Una victoria como esta sobre tales fuerzas no se aplicaría en sentido alguno a desarmar seres angelicales buenos y no rebeldes. Bueno, ¿qué es lo que quiero continuar diciendo? Que por la muerte y la resurrección de Jesús, Dios derrotó a todos a los que se oponían a sus planes. Esta es una realidad. Por su resurrección, Jesús triunfó sobre los dirigentes judíos que le dieron muerte, sobre el poder del diablo y sobre todas las demás fuerzas opositoras. Jesús informó a Pedro de que los soldados judíos que habían venido a arrestarlo no tenían poder sobre él. Dice en Mateo 26:53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Yo quiero darle información acerca de lo que en aquel tiempo se componía una legión. Se habla que el ejército romano, una legión estaba compuesta por 6,000 soldados.
pero estos 6.000 soldados estaban protegidos por 300 lanceros. O sea, una legión, en otras palabras, estaba compuesta por 6.300 guerreros. Pero fíjese que el Señor aquí a Pedro le dice: si yo quisiera, le puedo pedir al Señor que envíe 12 legiones. ¿Cuánto es 12 por 6.300? Es nada menos que 75.600 ángeles que hubieran llegado a defenderle, pero él dijo: yo no necesito eso. Jesús también reveló a Pilato que la autoridad imperial de la más poderosa nación del mundo no tiene poder sobre él. Dice en Juan 19:11, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Por su muerte y resurrección, Él demostró que la muerte no tiene poder sobre Él. Dice Hechos 2:24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por su muerte, Él destruyó el poder del diablo. Dice en Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y luego hay otra cita que todavía refuerza esta declaración de Hebreos 2:14, y la tenemos en 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos sus mensajeros de maldad. Miren lo que dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, las fuerzas demoníacas. Es lo que nosotros vemos, pues. Las potestades de este pasaje son las mismas que el apóstol Pablo mencionó en su aseveración anterior, en el sentido de que los colosenses habían sido librados de la potestad. O sea, la palabra griega exousia, que ya la hemos estudiado en varias ocasiones, la misma palabra que se tradujo por potestades en el versículo 15, dice potestades de las tinieblas. En Colosenses 1:13 estudiamos el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. También vemos Lucas 22:53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Por lo tanto, por medio de Jesús, Dios derrotó el reino o las potestades de las tinieblas por medio de desarmarlos y de liberar a los colosenses de ellos. Por su muerte en la cruz y por su resurrección, Jesús exhibió públicamente su derrota triunfal de todas las fuerzas opositoras.
Dice en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Su victoria, pues, ha brindado victoria para todos sus seguidores. Dice, ya leímos 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Usted tiene que comprender, mi amado hermano y hermana, que Satanás trata de motivar a la gente a oponerse a Jesús. En la parábola del sembrador, Jesús enseñó que Satanás arrebata la palabra de los corazones de aquellos que la oyen para que no crean. Dice Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, dice Marcos 4:15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, para después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Luego en Lucas 8:12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Él influyó en Pedro para que hiciera una aseveración errónea a Jesús. Ahí en Mateo 16:22 y 23 vemos esta declaración, donde dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y procuró zarandearlo como trigo. Dice en Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Él trabajó por medio de Judas y entró en este para que traicionara a Jesús. Lucas 22:3 nos dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Juan 13:2 y 27. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, verso 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús dijo a los judíos que se le oponían que ellos eran de su padre, el diablo, y que los deseos de éste se cumplían. Dice en el Evangelio de Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él mantiene cautivos a los súbditos
que hacen su voluntad. Mire lo que dice también el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Luego el apóstol Juan escribió, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Entonces, cuando Jesús anticipaba la crucifixión que se acercaba y el posterior triunfo sobre los soberanos del mundo, él dijo, noten Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Luego Jesús se refirió a Satanás en otro pasaje como el príncipe de este mundo, dice en Juan 16:11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aquí mismo en el Evangelio de Juan consultemos el capítulo 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues que Jesús derrotó todo esfuerzo del diablo y a los soberanos del mundo que procuraron llevar a cabo la voluntad de Satanás. Y el mundo sigue actuando igual, porque el mundo, cuando es indiferente a sus enseñanzas, a su palabra, el mundo sigue esa misma línea de aquellos tiempos. Esa es la realidad. Satanás es el príncipe de todos los demonios o de los espíritus malos. Dice en Mateo 9:34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Luego también en Mateo 12:24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En Marcos 3:22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Lucas 11:15 dice, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Qué son los ángeles o mensajeros? O sea, ángeles es la palabra angeloi en el idioma griego. En Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ve? Por los cuales él actúa. Él es el príncipe de la potestad del aire. En Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y también el soberano o Dios de este mundo. Dice en el Evangelio de Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Luego en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo llamó poderes satánicos a los gobernantes de las tinieblas
de este siglo. Dice, por ejemplo, en Efesios 6:12, dice, a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos pues son los principados y las potestades sobre los cuales triunfó Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Por todo lo que Dios hizo por medio de la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús, Él desarmó, esto es, despojó el poder de todas las fuerzas que parecían tener autoridad sobre Él y sobre aquellos a quienes liberó de su dominio. Por medio de Jesús, Dios expuso la debilidad de ellos y reveló su fuerza. Por esta razón, los cristianos pueden tener seguridad. Por medio de Cristo podemos triunfar sobre el reino de Satanás, sobre todos los soberanos del mundo y sobre todos los hacedores de maldad que están bajo su dominio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Pues la victoria que vence al mundo viene por fe. Dice en la primera carta de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los colosenses fueron vencedores sobre las fuerzas de maldad por causa de la fe de ellos en el accionar de Dios. En el bautismo, ellos participaron de la victoria de resurrección de Jesús. Entonces, los colosenses ya habían ejercido fe en la eficacia del poder de Dios. Del griego tenemos la frase energeias tu teteu, Colosenses 2:12, o sea, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, un poder que fue suficiente para resucitar a Cristo de entre los muertos cuando ellos fueron incorporados inicialmente a Cristo. El autor ahora anima implícitamente, pues, a tener la misma clase de fe en el poder de Dios, Cristo, sobre las potestades, de modo que los lectores no se sometan a las diferentes costumbres debido al temor de ellos, del poder y de los principados y de las potestades. Voy a parar acá para dirigirnos a Dios en oración por las diferentes peticiones que continuamente estamos recibiendo, de manera que oremos a nuestro Dios. Dios Todopoderoso, Creador y sustentador nuestro, eres un Dios impresionante, te alabamos y bendecimos tu nombre, te damos las gracias por todos los favores que nos haces, por llenarnos de tu gracia sin merecerlo. Gracias por tenerte en los cielos. Sabemos y reconocemos que sin ti nuestra vida sería totalmente vacía. Por medio de esta oración queremos decirte cuánto te amamos. Ahora rogamos tu misericordia por nuestras diferentes necesidades que tenemos y que tú ya las conoces. Te rogamos por la salud de nuestro hermano Miguel Oswaldo Aguilar, que el día de ayer fue intervenido quirúrgicamente por su cáncer en el esófago.
Te rogamos para que tú seas con él, dándole fuerzas para soportar el dolor que causa su despiadada enfermedad. Bendice a toda su familia, que se mantienen muy cerca de él. Te rogamos por nuestro hermano Efraín Gutiérrez, que llora la partida de su amada madre el día de ayer. Te rogamos que lo consueles, como lo hiciste con Marta y María cuando Lázaro murió. Consuela a toda la familia y que se sienta arropado por toda la iglesia. Te rogamos por la hermana Marcela Chalco, que mañana irá con el retinólogo para que le inyecten sus ojos. Nuestro hermano Ángel Pilataxi se está recuperando de su reciente operación de corazón. Él y su familia están agradecidos contigo y nosotros también por escuchar nuestras plegarias. Gracias, nuestro buen Dios. Gracias porque eres todo en nuestras vidas. Rogamos por mi hija Vanessa Castellanos de Garay, que le continúes ayudando en su enfermedad de fibromialgia. También te ruego encarecidamente siempre por mi salud. Tú conoces mis dolores. Te imploro que me des mucha paciencia. Señor, todo esto lo pongo en tus manos y lo hago a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continúo con otra parte, sería la parte B de este capítulo 2, versículo 15, donde dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios exhibió públicamente y expuso las debilidades de todas las fuerzas opositoras por su victoria sobre ellas por medio de Jesús. Con la palabra exhibir, el apóstol Pablo dio a entender que Dios reveló la verdadera naturaleza, la completa indefensión y la total carencia de poder de los principados y potestades. Al hacer esto, él hizo exhibición pública de las debilidades de ellos en comparación con su poder. Por la obra de Jesús, Dios dejó carentes de poder a las poderosas fuerzas que estaban sujetas a Satanás, y no lo hizo por medio de destruirlas, sino por medio de sojuzgarlas y exhibir la incapacidad, su incapacidad de ellas para resistir la obra del Todopoderoso Dios. Entonces, ¿qué vemos? Satanás no puede ver el futuro y tampoco pueden los que se someten a él. O sea, los que sirven a Satanás tampoco ven la realidad espiritual. Al escribir a los Corintios, el apóstol Pablo habló de la sabiduría. Miren lo que dice en 1 Corintios 2:8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. En el pasado, ellos habían dado la apariencia de ser fuertes, pero quedó al descubierto que son controlados por los débiles y pobres rudimentos del mundo. Nos dice Gálatas 4:9, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo
a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? No pudieron prever su derrota, la cual Dios exhibió públicamente. Por eso es que decimos claramente, pues, que las fuerzas terrenales del mal y los poderes satánicos creyeron que podían derrotar a Dios por medio de la muerte de Jesús, porque eso era lo que querían lograr al hacer que se llevara a cabo la crucifixión. Creyeron que habían ganado sobre él. No tenían en cuenta la resurrección, ni creyeron. Fueron derrotados por causa de las mismas acciones despiadadas de ellos. La expresión por él en la Reina Valera se lee en la cruz. De este contexto pues se refiere más probablemente a Jesús que a ella y que a la cruz. Las notas al pie de página de estas traducciones indican que uno y otro significado es gramaticalmente posible. Por lo tanto, hay que recurrir al contexto para determinar el significado, en vista de que en los versículos anteriores todo se realiza en Jesús y es realizado por este. Mire lo que nos dice Colosenses capítulo 2, que ya lo hemos estudiado, pero se lo recuerdo. Versículos 9 al 11 y después nos pasamos a los 12 y 13. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El significado que más parece adecuarse al contexto aquí es precisamente la continua acción por medio de él, o sea, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega para exhibió, que es la palabra griega deimatizo, se usa en la literatura no bíblica para indicar deshonra pública. El único pasaje neotestamentario, además de este, en que aparece es en referencia a la oración en que José quiso evitar al exponer públicamente a María. Mire lo que dice Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, lo hizo para no deshonrarla y para no avergonzarla. Aunque Jesús fue expuesto a vergüenza y a deshonra pública por su muerte en la cruz, dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios convirtió lo que parecía una derrota
en una gloriosa victoria en la resurrección. La muerte no pudo retenerlo. Eso es bien claro. Dice en Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Al hacer volver a Jesús a la vida, Dios dejó al descubierto cuán vanos fueron los intentos de las fuerzas del mal que habían instigado a su muerte. La figura de triunfo, cuya única aparición, además de esta, es en 2 Corintios 2:14, donde dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, tiene que ver con una alusión a la práctica de los generales romanos victoriosos. Y yo le doy este dato histórico. El apóstol Pablo elabora ahora sobre la idea de una exhibición pública de los poderes, lo cual realiza por medio de echar mano de la vívida imagen de un triunfo romano. Se dice que cuando un general llevaba a su ejército a la victoria en una batalla, el ejército que volvía celebraba su conquista con una procesión triunfal. Óigase bien, una procesión triunfal. El exitoso general encabezaba la tumultuosa procesión marchando por las calles, seguido por este ejército que cantaba himnos de victoria y que se gozaba con júbilo por su conquista. Al rey derrotado, junto con todos sus guerreros sobrevivientes y el botín de guerra, también se les hacía desfilar para que sirvieran de espectáculo que todos pudieran ver. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Después de la derrota de las fuerzas del mal, el apóstol Pablo presentó un cuadro de ellas siendo exhibidas como un ejército vencido y deshonrado. Después de las campañas militares victoriosas, los generales romanos desnudaban a sus cautivos y, qué triste, los hacían desfilar con humildad por las calles delante de los ojos del público, delante de miles de personas. Al contemplar a los enemigos derrotados, el pueblo se daba cuenta de que ya no había causa para seguir temiéndoles. Y esta es la realidad que está viviendo nuestra nación, gracias a Dios. Se presenta pues un cuadro de Dios en el que Éste ha derrotado la fuerza del mal por medio de Jesús en un desfile triunfal. Él, el victorioso, exhibió públicamente tales fuerzas para mostrar que habían sido derrotadas. Esta figura no debe ser tomada, por supuesto, literalmente como la figura de la ilustración del ejército romano derrotando a sus enemigos y poniéndolos a desfilar con sus cuerpos desnudos. No debe ser tomada literalmente como si aquellos que fueron derrotados eran llevados en cadenas por las calles en un gran desfile de victoria. Antes, la figura es de poderes del mal derrotado y sometido que están siendo exhibidos. Pero en vista del uso figurado que da a entender este pasaje, puede ser necesario señalar la expresión como un símil, por ejemplo,
como si marcharan en triunfo. Aparentemente, en Efesios 4:8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por medio, pues, de usar diferentes términos, el apóstol Pablo describió la misma derrota de fuerzas del mal. Cuando Cristo ascendió para ponerse a la diestra de Dios, todos los poderes, tanto buenos como malos, fueron puestos debajo de él. Yo quiero terminar esta lección de esta tarde leyendo siempre del apóstol Pablo en Efesios 1, versículos 20 al 22, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué es lo que vemos? Que las fuerzas del mal fueron conquistadas por medio de su resurrección y por medio de su ascensión. Cristo volvió a su lugar de origen, a su lugar eterno. Cristo está en los cielos y de allí vendrá por segunda vez para llevarnos con Él eternamente a un estado eterno de gozo. Amén. Yo espero que cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan estos mensajes, fortifiquemos cada día más nuestra fe, que esperemos la segunda venida del Señor con alegría, que no la esperemos con temor. Si usted tiene temor o yo tengo temor, es porque vivo una vida que no está consagrada a nuestro Dios. Pero la exhortación de nuestro Señor es que le seamos fieles para que siempre estemos preparados para estar con Él eternamente. Amén. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por ser asiduos oyentes y fieles a estos estudios. Siempre le pido, oren por mí. Yo necesito mucho de sus oraciones porque tengo el deseo, tengo el entusiasmo de seguir enseñando la palabra divina, pero para ello necesito tener las facultades motoras, físicas y sobre todo las facultades espirituales para hacerlo. Oremos. Padre Celestial, gracias pues, porque a través de nuestro Señor Jesucristo has vencido todos los poderes del mal. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros seguimos siendo fuertes. Gracias, Señor, por ello. Pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos, hermanas que han escuchado este mensaje y que muchos lo escucharán posteriormente. Que me bendigas a mí, pues, para que lo presente con sencillez y con claridad. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.